El sonido del cristal al romperse fue lo primero. Nadie lo esperaba. Ni siquiera Clara, que aún sostenía el cuchillo en el aire, a medio cortar el pastel. El plato se deslizó entre sus dedos y cayó al suelo con un estruendo seco. Silencio absoluto después. ¿Estás bien?, preguntó Miguel, levantándose de inmediato. Sí, solo me distraje, respondió ella, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Era su cumpleaños número 42. Todo estaba en orden. La mesa decorada con sencillez, velas de cera natural, el mar a lo lejos, tranquilo. El viento cálido de la sierra entraba por la terraza abierta, y sin embargo, algo pesaba en el aire, algo que no se veía, pero se sentía con una claridad incómoda. Hacía solo 2 horas. Hakim, el hijo de Miguel, había llegado desde Francia. No se veían hace años. Clara lo saludó en la puerta con un gesto amable. Él, sin decir mucho, se limitó a mirarla con una atención que ella no supo cómo interpretar. Y luego, entre platos y risas fingidas, llegó aquel momento que nadie notó, nadie salvo ella. Habían salido brevemente a la terraza, donde él le mostró una vieja fotografía de la finca cuando era niño. Ella se inclinó para verla mejor. Él no dijo nada, solo se acercó, y ocurrió el beso. Rápido, silencioso, inesperado. Clara no reaccionó, no porque quisiera, sino porque no supo cómo. Ahora estaba de vuelta en la mesa, rodeada de sonrisas, que no lograba sostener. El eco del beso seguía dentro de su cabeza, más fuerte que el vidrio roto, y mientras Miguel limpiaba los restos del plato con paciencia, Hakim la miraba desde su asiento, como si nada hubiera pasado. Pero Clara sabía, todo había cambiado. Los días siguientes fueron una coreografía de gestos mecánicos. Miguel salía temprano a revisar el viñedo con sus empleados, confiando en que todo estaba en su lugar. Clara, en cambio, se quedaba en la casa, moviéndose entre rutinas, con la mente ausente. Hakim, siempre silencioso, encontraba formas de aparecer. En la cocina, en el jardín, al pie de la escalera. No decía nada fuera de lugar, no hacía preguntas, pero su presencia constante comenzaba a ser difícil de ignorar. Una mañana, mientras Clara colgaba ropa en la terraza trasera, él apareció sin anunciarse. Llevaba una taza de café, y el mismo gesto impenetrable. Le tendió la taza sin palabras. Ella la aceptó. Un silencio denso se instaló entre ambos. No pasó nada, dijo él, de pronto. Clara no respondió. No hacía falta. El peso no venía de lo ocurrido, sino de lo que podía seguir ocurriendo. Esa tarde, Miguel regresó con la idea de organizar una cena familiar. Como en los viejos tiempos, dijo, entusiasmado. Invitó a un par de vecinos y puso música de fondo mientras cocinaba. Clara ayudaba, pero no lograba sentirse allí del todo. En medio de la cena, mientras los demás hablaban de cosechas y reformas, Hakim miró a Clara sin pudor. Ella sintió ese roce invisible, como si alguien le tocara la piel sin contacto. Bajó la mirada de inmediato, pero era tarde. Más tarde, cuando todos se habían ido y el vino se había agotado, Miguel subió a acostarse. Clara quedó sola en la cocina, guardando platos. Hakim entró. Se detuvo en seco. Ninguna palabra, solo otro paso al frente. Y otro beso. Diferente. Silencioso. Más atrevido. El reloj marcaba la medianoche exacta. A la mañana siguiente, Clara despertó con una sensación opaca. No era culpa exactamente, ni remordimiento. Era como si el mundo hubiera cambiado de textura y solo ella lo notara. Miguel, como siempre, ya estaba en el campo, revisando una fuga de riego. La casa, silenciosa, parecía más grande de lo habitual. Clara bajó las escaleras y encontró un sobre la mesa. Para ti, escrito a mano. Dentro, un dibujo a lápiz de un racimo de uvas, hecho con cuidado. Abajo, solo una palabra: paciencia. Lo rompió en pedazos. Pasaron 2 días sin señales de Hakim. Nada en el jardín, nada en la cocina, nada en su sombra. Miguel notó su inquietud.
¿Estás bien?, le preguntó, con la voz baja. Ella solo asintió, tragando el nudo. Ese viernes, Miguel decidió llevarla a una pequeña feria en Montilla. Música en vivo, luces suaves, olor a aceitunas y canela. Ella lo agradeció. Caminaban entre puestos de artesanía cuando vieron a Hakim, al otro lado de la plaza, con una bolsa de pan bajo el brazo. Fingió no verlos, pero Clara sintió su espalda tensarse. Esa misma noche, Miguel se quedó dormido, viendo televisión. Clara bajó a beber agua. La cocina estaba oscura, pero alguien ya había encendido la luz del porche. Ella salió. Hakim estaba allí, de pie, como si nunca se hubiera ido. No dijo nada, solo otro paso. Y un beso, más contenido, más largo, sin urgencia. Clara retrocedió un paso. No vuelvas, susurró. Él solo la miró. Y se fue, pero la dejó con algo peor que la duda. Una elección. Durante los días siguientes, Clara intentó seguir con su rutina, preparar el desayuno, revisar los correos, ayudar en la bodega, todo con una precisión casi robótica, pero nada lograba silenciar el eco de aquel instante en el porche. No fue solo el beso, fue lo que quedó después. La incertidumbre, la tensión contenida en cada esquina de la casa. Miguel notó la distancia, pero no dijo nada. Solo comenzó a quedarse más tiempo en el campo, como si el silencio de la tierra fuera más sencillo que el de su hogar. Una tarde, mientras Clara recogía hojas secas del jardín, notó algo extraño entre los setos. Un cuaderno pequeño, de tapas desgastadas. Lo abrió. Letras apretadas, dibujos a lápiz, pensamientos sueltos. Era de Hakim. No sabía cómo había llegado allí. Tal vez lo dejó a propósito. Tal vez no. En una página, una frase subrayada. A veces, amar en silencio es la forma más honesta de hacerlo. Esa noche, Clara no pudo dormir. Bajó a la cocina, otra vez. Pero el porche estaba vacío. Ninguna nota, ninguna señal, solo la brisa leve, como si el aire supiera lo que ella callaba. Al día siguiente, en la vendimia, Miguel se cortó ligeramente la mano con una rama seca. Clara corrió hacia él. Lo atendió con cuidado, como si al tocarlo buscara también calmar su culpa. Él la miró, largo rato. ¿Sigues conmigo, Clara?, preguntó con voz baja. Ella no respondió, pero él tampoco repitió la pregunta. Esa noche, Clara abrió el cuaderno otra vez. En la última página, una sola palabra escrita en rojo. Decide. El ambiente en casa se volvió tan espeso que parecía que las palabras, de tan cargadas, se quedaban atascadas en las paredes. Clara comenzó a evitar a Miguel. Fingía estar ocupada, hablaba poco, se iba temprano a la bodega o al pueblo por compras necesarias, pero en realidad solo buscaba aire, y lo buscaba en Hakim. Una tarde, al volver de un recado, lo vio apoyado contra una vieja camioneta azul, con el sol bajando detrás de él. Hablar un poco, y sin decirlo, sabían que no hacía falta más, solo estaban ahí, compartiendo ese silencio, hasta que, como una ráfaga inesperada, ocurrió el segundo beso, breve, rápido, sin explicación, como si el tiempo los empujara. Esto no puede pasar otra vez, dijo Clara, dándose la vuelta, sin mirarlo. No tiene que pasar de nuevo, respondió Hakim. Pero pasó. Ella se fue caminando con paso firme, aunque por dentro temblaba. Esa noche, al llegar a casa, Miguel no estaba. Había dejado una nota. Volví tarde del campo. No me esperes despierta. Estoy cansado. Clara la leyó y sintió una punzada que no supo si era culpa, miedo o ambas cosas mezcladas. El día siguiente amaneció con una tormenta inusual para esa época. Las calles del pueblo se llenaron de hojas, arrastradas por el viento. La vendimia se detuvo, y Clara, en medio del comedor, sintió algo más que humedad en el aire. Sintió que algo estaba por romperse, pero no sabía aún qué, ni cuándo, ni cómo. Solo intuía que el final estaba más cerca de lo que imaginaba. El cielo amaneció despejado, después de días grises. El aire tenía ese olor fresco que solo aparece después de la lluvia. Clara se despertó antes que Miguel y se quedó mirándolo dormir. Había algo en su rostro
que no reconocía, como si él supiera algo que ella no, o como si ya no hiciera falta saber nada. Ese día, él acompañó a la bodega, algo inusual. Durante el trayecto, hablaron de cosas triviales, pero ambos sabían que era una coreografía forzada. Al llegar, Hakim ya estaba allí, revisando los niveles de fermentación. Al verlos juntos, se quedó quieto. No dijo nada. Clara evitó su mirada. De pronto, Miguel tomó una decisión inesperada. «Vamos a dejar la bodega», dijo en voz alta, rompiendo el silencio. Clara giró hacia él, confundida. «¿Cómo que dejarla? Nos iremos. No quiero más este lugar, ni estas rutinas. Nos está matando». Hakim no reaccionó, solo bajó la vista. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, no por la decisión en sí, sino porque no sintió nada, ningún apego, ninguna pena, y en ese instante comprendió que ya se había ido por dentro, hace tiempo. Esa noche, mientras empacaban cajas, encontró una carta escondida en uno de los libros de recetas de su suegra fallecida. No tenía remitente. Era de Miguel. La había escrito hacía un mes. Decía: «Si alguna vez te vas antes de irte, solo prométeme una cosa, que no olvides cómo se sentía ser tú antes de nosotros». Clara cerró la carta con una mezcla de nudo y alivio. Y entonces, por primera vez en meses, sonrió. No por lo que vendría, sino por lo que finalmente quedaba atrás.